quizá era muy importante comentar que era el tema de género, ¿no? En los países, el 75% de las muertes son mujeres. Entonces, el primer tema, y si que quieras comentar el porqué de las cosas lo más rápido. Y un segundo, si me permites, personalmente, ¿qué pasa con la gente que vais abajo cuando volvéis? ¿Cómo os reincorporáis a vuestra vida habitual, trabajo, lo que siempre comentamos? A nivel de primera persona y otras personas que están aquí, creo que podría ser un poco fuera del ébola. ¿Qué te parece? Si nos podías contestar. Bueno, la primera pregunta, a ver, está claro, el ébola afecta mucho más a mujeres y fallecen mucho más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que cuidan a los enfermos? ¿Quiénes son los que lavan los cadáveres en los actos funerarios? Claro, no es lo mismo contagiarse de alguien que acaba de fallecer, con la carga viral que eso supone. O sea, hay más riesgo de contagio, pero no solo eso, hay más riesgo de que haya un mal pronóstico, ¿no? Porque la cantidad de virus es mucho más elevado. Bueno, está claro, son las cuidadoras, son las que cuando una persona enferma, la mujer es quien lo cuida. Cuando la mujer enferma, el hombre seguramente se va a cambiar de habitación. No siempre, pero es bastante habitual en un contexto africano. Eso supongo que responde a la pregunta, ¿no? En cuanto a qué nos pasa cuando volvemos, bueno, yo cuando trabajé en ébola, pues aquí se conocía muy poco. Entonces yo regresé tan tranquila, nadie sabía lo que era ébola. Mi familia no lo tenía muy claro, pero yo les tranquilicé, me encuentro bien, no pasa nada, solo transmite si tengo fiebre y además no voy a tener fiebre, tranquilos. Entonces yo tuve suerte porque trabajé en ébola en una época en que aquí en España nadie sabía lo que era. Me consta que no está pasando lo mismo ahora. Bueno, ha pasado un poco de moda, pero no tanto. Entonces, muchos de los cooperantes que regresan ahora de epidemias de ébola están sintiéndose muy rechazados por la sociedad en general y por personas muy cercanas, familiares, novias, etcétera. Yo he recibido muchas llamadas de compañeros que acaban de regresar de terreno diciendo, por favor, ¿puedes hablar con mi novia y explicarle que no pasa nada, que no le puedo transmitir nada? Y estas llamadas, muchas, sorprendentemente. Muchísimas gracias. Quizá enlazando con esto, las vías de transmisión, un poco, quizá especificar, concretar en las vías tú mismo y si puedes dar una pincelada un poco de los costes, ¿no? Que ha representado esto y está un poco lo que ha introducido Diana con también que no se puede desprender, pero la gestión del pánico. Si puedes hacer un comentario en este sentido. Las vías de transmisión son razonablemente conocidas, todo el mundo entiende que se transmite especialmente a partir de la sangre y los líquidos orgánicos que están con carga viral, que están contaminados. Esta es la realidad. Se especuló en un momento determinado sobre una posible transmisión aérea. Cuando queremos decir transmisión aérea no significa una transmisión a corta distancia, porque estamos muy cerca y al hablar generamos aerosoles o al toser o al vomitar. Esto es posible y por lo tanto hay que protegerse también frente a estas situaciones. Lo que es altamente improbable, en medicina es difícil decir imposible, pero es altamente improbable, es que el virus adquiera la capacidad de transmitirse por vía aérea como el sarampión o otras de estas enfermedades. Por lo tanto es una enfermedad de transmisión muy de contacto, muy próxima y por lo tanto esto es, digamos, las medidas de precaución van encaminadas a intentar evitar ese tipo de contacto que es una de las grandes dificultades a la hora de manejar estos pacientes. ¿La lactancia se puede transmitir? La llet materna en principi està, bueno, no sé, la Diana ens ho dirà, però està desaconsejada. ¿Se transmite sí. semen? Semen es un clásico que persiste durante mucho más tiempo, incluso se habla de meses de persistencia del riesgo de contagio y se recomienda a los supervivientes que tengan abstención en las relaciones sexuales o que utilicen protección. ¿Flujo vaginal? También está.
Estamos acostumbrados a medir los niveles del virus en sangre, pero recientemente, a partir de los casos que aquí se han podido estudiar mejor, se ha visto que es posible que también hay determinados niveles de virus en otros líquidos, en sudor, en orina, en flujo vaginal, etcétera, y esto ha introducido pues una cierta mejora en el conocimiento, pero también una cierta incertidumbre de hasta cuándo deben mantenerse las medidas de aislamiento. Recuerdan que Teresa Romero se publicó, ya está, 2 pruebas negativas en sangre, esto es lo que todos admitimos como ya está, pero luego dijeron, pero por si acaso vamos a dejar aislado unos días más, que estamos estudiando un poco si la orina, etcétera, etcétera, o el sudor también pueden mantener carga viral. Yo creo que estos son datos que irán apareciendo y quizá en el futuro harán replantear un poco los criterios de los famosos 21 días de transmisión y los aislamientos, aunque hoy por hoy parece razonable seguir utilizando las mismas precauciones y los mismos criterios de curación y de aislamiento. Una pinzellada dels costos. Costes. En català diríem fa de mal parlar això aquí, o sea, es duro hablar de esto, pero sitúense en el contexto de los sistemas sanitarios desarrollados. Los Estados Unidos de América publicaron que el coste de atender a 2 de los pacientes que atendieron en un hospital en Nebraska se aproximaban a los 400.000 euros, atender a 2 pacientes. Y nosotros hemos calculado, porque aquí también hemos de calcular lo que nos cuesta esto, hemos calculado que atender a un caso en investigación, no un caso tratado, porque no hemos tratado ninguno, los que han tratado han sido en el Hospital Carlos III, al hospital clínico le supone unos costes de aproximadamente unos 10.000 euros al día. Son un par de días, de manera que son 20 o 30.000 euros, digamos, atender a un caso de hospitalidad. ¿Y por qué es tan caro? Por la cantidad de gente que tiene que intervenir, por las instalaciones, por los equipos de protección, por el entrenamiento que esta gente requiere, que hay que sustituirla y cubrirla, de manera que son unos costes no directamente en nada de medicamentos y todo esto, porque como se ha visto, pues poca cosa aparte de las medidas generales, sino son los costes de formación, de entreno y de utilización de un número muy alto de personal. Teresa Romero aproximadamente intervenieron unos 100, 120 profesionales en su tratamiento, exclusivos para ella, sí, más todo lo que supone esto después, ¿no? Por lo tanto, esta es una situación de alta complejidad. Probablemente, si me permiten, paciencia nos lo dirá, intervinieron más médicos y enfermeras en atender a un paciente en Madrid de los que probablemente han intervenido en todo el país, quizá, en toda la epidemia, en alguno de los países de África, seguro. Es decir, que no les quepa la menor duda. Se calcula que el coste del ébola será unos 390 millones la vacuna, y que no está incluida dentro de los programas del Gavi, que se calculan sobre los 7,5 billones en el mundo, pero se tendrá que sumar la del ébola, ¿no? Y en esto sí que voy a hacer una pequeña énfasis en este programa de costes. El reforzamiento del sistema de salud solamente se dedica a 0,9 billones comparado con las vacunas en este sentido, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cosa más, por favor? Y cerramos. Sí, en relación a las vacunas se ha hecho una estimación que en el brote actual las dosis de vacunas que se necesitarían para contener con vacunas el brote actual serían 100.000 dosis para profesionales sanitarios y 12 millones de dosis para lo que sería población general de los 3 países. Con lo cual, pues claro, aquí costes de producción, o sea, realmente que haya capacidad por parte de los laboratorios de poder fabricar todo esto y luego, claro, la infraestructura que tenga el país para poder realmente llegar a vacunar a todas estas personas. O sea, que se requieren realmente unos recursos importantes. De ahí el número tan extraordinario de millones que estabas hablando. La estadística del Gavi hay unos 9,5 billones de dólares dedicados, 7,5 a vacunas y 0,9 a estructuras sanitarias. Lo que pasa que, claro, también no es que, o sea, en países con brotes no como esto, pero por ejemplo los países del cinturón africano de meningitis, donde hay brotes de meningitis pues todos los años, a veces importantes y con una mortalidad elevada, se han hecho campañas de vacunación con vacuna antimeningocócica, una vacuna pues que también se ha fabricado con fondos de la Organización Mundial de la Salud, de Gavi, de UNICEF, del Fondo Mundial. Y entonces, bueno, pues
ya hay ciertas experiencias en África en hacer campañas masivas de vacunación para hacer frente a enfermedades, ¿no? El ejemplo es el de la meningitis. Por tanto, pues yo creo que todas estas experiencias pues ahora son de utilidad para cuando se pueda disponer de una vacuna, pues para utilizar un poco las mismas. Perdone, un comentario en relación con un aspecto que ha tratado Diana y que es muy importante, que es la sensación de que aquí nos hemos preparado, digamos que razonablemente, pero uno echa a faltar la capacidad de respuesta como país, país Cataluña, país España, me da igual. Es decir, no parece que tengamos una suficiente tradición, excepto las organizaciones no gubernamentales, en facilitar a los profesionales sanitarios la capacidad de poderse desplazar en casos de emergencia o en casos de necesidad a los países donde realmente necesitan este tipo de personas. Esto significaría entreno y significaría también que se dieran las condiciones laborales y de todo tipo para que estas personas voluntarias pudieran desplazarse a las zonas donde sea que haya el problema, ¿no? En este sentido, hay una buena noticia que estamos todavía acabando de perfilar, que es el Departamento de Salud, trabajando con el Colegio de Médicos, con otras organizaciones, está intentando concretar un acuerdo marco para que los profesionales sanitarios, esperemos que seguro médicos y enfermeras, y es posible que otros muchos profesionales que trabajan en el sistema de salud de aquí de Cataluña, en el momento en que pudiera surgir esta necesidad, se pudieran desplazar y este desplazamiento no les suponga una merma en sus condiciones laborales y además les dé una seguridad en muchos aspectos, el mantenimiento de la cotización a la seguridad social, el salario, su sustitución, etcétera, etcétera. Piensen ahora, y Diana, hay más gente en la sala, me lo dirán, que muchos de ellos se marchan pidiendo días de vacaciones, lo cual para mí es el colmo ya de la desgracia en este sentido, ¿no? Es lo normal. Sí, ya, pero no es lo normal. O sea, no debería ser normal, no puede ser normal en un país que pretende ser un país moderno y solidario. Por lo tanto, aquí dirán, bueno, a lo mejor no tenemos voluntarios, vale, me parece perfecto, pero no, que a lo mejor no. Pero por lo menos que no sea falta de voluntarios, por decir, ir me cuesta días de trabajo, pierdo dinero, me suspenden el contrato laboral, etcétera, etcétera. Esto es lo que se intentará y creo que se conseguirá arreglar, por lo menos desde un punto de vista de esta seguridad. Creo que dirán, ¿y esto no lo tenían solucionado? Respuesta no. Es decir, que ha tenido que pasar todo esto para que se piense un poco en este marco de relación, digamos, laboral y que además, y esto sería también un gran reconocimiento, que a las personas que voluntariamente se desplazan a realizar trabajos en estas áreas, esto también les cuente como un mérito en su carrera profesional. Es decir, que no sea aquello que, bueno, mira, sino que realmente con unas condiciones se pueda considerar que no ha perdido el tiempo, sino que al contrario lo ha invertido en una forma pues muy clara y totalmente acorde con los criterios de lo que es la profesión médica en sí. Molt agraït perquè això arribo a comentar jo endavant, perquè és un tema que estem portant. Perdona, es un tema que estamos intentando desde el colegio de hace más de 8 años, picando piedra y cualquier cosa, ¿sabes? En aquellas circunstancias parece si podemos solucionar este tema sería fantástico, porque la gente se va voluntario, permiso sin sueldo, suspensión del contrato y volvemos. Queremos dar la palabra al auditorio y si me permitís cerrar un poco y hacer un poco el abuso de confianza de tener. Hay una cosa que muy poca gente habla de la comparación del ébola con el SIDA, con el HIV, ¿no? Entonces he encontrado un artículo y que voy a leer un parágrafo simplemente de 2 médicos responsables del CDC de Estados Unidos, del Centro de Epidemiología, que hacen este comentario y me ha parecido oportuno un poco porque en conversaciones no formales siempre alguien te pregunta, oye, ¿esto tiene algo que ver con el SIDA, con todo lo que pasó? Y acaban así este artículo muy corto, ¿no? Un poco, y que también viene a reafirmar las cosas que se han dicho sobre salud global, etcétera, ¿no? Es decir, para los 2 médicos, los 2 responsables, el ébola tiene muchas similitudes con la crisis del SIDA de los 80. Y como lo afirman ellos, me atrevo a decirlo, pero también entonces hubo estigmatización, miedo, desinformación, médicos que se negaban a intervenir a pacientes con HIV. La diferencia es que los enfermos con SIDA tenían gente que los defendía, abogados, grupos que lo apoyaban,
Los enfermos del ébola no tienen a nadie. Son personas pobres de países pobres, explica Del Río. Hay otro párrafo que solamente quiere decir, es necesario invertir en sistemas de salud globales. Deberíamos estar menos preocupados por nuestras fronteras y más por mejorar la salud de todo el mundo. Al final decía Rydberg con optimismo, es un ejemplo más de que atacando agresivamente con medios se vence la enfermedad. Y esto es la esperanza, ¿no? Un poco. Creo que aquí se podría explicar la frase de aquella que caro es lo que parezca barato. Prepararse es mucho más barato que reaccionar. La prevención es mucho más barato que reaccionar. Si se calcula el coste de una vacuna con los costes de tratamiento en ciertas zonas y en ciertas enfermedades como chikungunya, la relación es 1:360, los costes. Y sin más, y disculpar un poco que me haya alargado al final, quisiera dar aunque sean 5 o 10 minutos, si alguien quiere comentar, preguntar, tenemos la oportunidad de expresar vuestras preguntas, comentarios. ¿Nadie? ¿Sabría? ¿Sí? Si queda alguna secuela después de una curación, de la curación total del ébola. No, ella ya la veo que está muy bien. En principio no, depende. Si ha habido afectación pues neurológica o a veces incluso psicológica, pueden quedar más secuelas de ese tipo, pero es raro, ¿eh? Yo por mi experiencia, no sé si Paciencia tendrá también conocimiento de algún caso, pero no es habitual. Ahí en Liberia es difícil que uno sepa que se ha quedado con secuelas, porque ni siquiera te hacen un chequeo médico después de ser curada. Yo cuando me dijeron que estás curada puedes marcharte, a mí no me hicieron ni un chequeo, ni tampoco he seguido tomando ningún tratamiento. Estás libre y estás libre. Lo que sientas o no, ahí nadie te dice nada. Yo por lo menos, gracias a Dios, no he tenido ninguna secuela y estoy bien. Si hay gente que se han quedado con secuelas, no lo sé, esto sí que no lo sé. Pero sí, es difícil que sepas si estás con secuela o no, porque nadie te lo dice en un chequeo. Yo quería preguntar si... Bueno, no sé quién podría responder a esta pregunta, pero el brote actual ha sido en una zona, digamos, nueva, absolutamente nueva. Desde siempre el brote ha sido, pues, por lo que tengo entendido, en África Central, y ahora ha sido algo que, en parte es por eso que ha sido tan grave en África Occidental, y quería saber si se sabe cómo ha podido llegar tan lejos sin que nadie se dé cuenta. La explicación más probable la tienes en los murciélagos, fundamentalmente. Determinadas especies de murciélagos que son probablemente los reservorios naturales del virus, que no enferman, salvo excepciones, y que se sabe que desde hace tiempo estas especies, algunas de ellas se estaban desplazando, y de hecho se habían ya instaurado en partes de África Occidental. Es decir, que lo único que ha hecho ha sido reproducir un poco el ciclo ecológico que había de murciélago, contacto ocasional con algún mono, etcétera, y salto al hombre. Pues primero se ha desplazado el murciélago probablemente contenía virus, el virus ha estado un tiempo pues tranquilamente, y cuando le toca, porque esto le toca ahora, le tocará dentro de unos años y le tocará mientras no haya una vacuna, da el salto y empieza un brote en la especie humana. Esto es lo más probable. Existen pruebas relativamente bien documentadas de que habían estas situaciones de mayor riesgo por este desplazamiento de estas especies de murciélagos, y algún caso curioso, incluso una de las cepas de virus ébola muy rara, una que se llama bosque Thai o Thai Forest, se aisló en esta zona de África en un
veterinario que estaba intentando, bueno, de hecho haciendo una autopsia a un chimpancé, si no recuerdo mal, a un mono que había fallecido de ébola, cosa que también les pasa a los monos, pero que en aquella zona no tenían ni idea. Es muy curioso leer la historia de esta veterinaria, porque explica cómo hicieron la autopsia, ninguna precaución especial, evidentemente no tenían ni idea de que podía haber este tipo de contaminación. Se contaminó, afortunadamente sobrevivió y nadie ha sabido nunca nada de ella, nunca le han preguntado nada especialmente y es el primer caso, digamos, de una especie nueva en una zona nueva, etcétera, etcétera. Es un caso muy, muy, muy interesante. Ahora, a raíz de algunas controversias con la privacidad de los enfermos y la publicidad, pues sin decir su nombre, esta persona ha dicho, pues a mí me pasó esto y hace más de 20 años o 10 años y nadie me ha preguntado nunca nada en este sentido, ¿no? Pero bueno, respuesta concreta: murciélagos desplazándose, ciclo normal, pum. No sé si la Diana puede ofrecer alguna cosa. Solo apuntar que en países de esa zona sí que habían hecho algunos estudios con presencia de serologías positivas a ébola, ¿eh? O sea, sí. O sea que el virus estaba allí. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Quería pediros si me puede contestar qué pensáis del MMS como antiséptico universal y barato. Puedo contestar yo, pero desconozco realmente los datos. Yo te puedo hablar desde mi experiencia. Nosotros siempre hemos utilizado el cloro, ahora utilizan otro desinfectante. No lo sé, supongo que hay mucha parte cierta y mucha parte que no me atrevo a decirte porque no tengo experiencia, la verdad. No lo sé. Sí, hola, buenas tardes. Quería comentar, se ha hablado de la epidemia esta que afecta a mujeres y a hombres, pero a niños, ¿los niños tienen alguna inmunidad natural contra el virus del ébola? No. Sí. Más letal. Sí. Y segundo, yo me dedico a salud laboral y realmente estamos viendo muchos trabajadores que vienen de África. Concretamente, pues hace poco yo tuve que hacer pues un pequeño informe a favor de un trabajador que venía del Senegal, porque se le había discriminado laboralmente aquí en Barcelona, en el puerto de Barcelona, para poder trabajar, porque creían que del Senegal había también problemas con el ébola. Realmente el ébola en nuestro país, para trabajadores que vienen mucho, además de África, aquí, a Barcelona, a trabajar, realmente puede ser un proceso realmente de discriminación social importante en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta ese tema. Gracias. Gracias. Ejemplos así ha habido muchísimos. Voy dando un poco de espacio para que si hay otra pregunta. Magda, ¿me permites? El tratamiento experimentales, ¿quieres hacer un comentario un poco deontológico, no? Porque el CIPAP se experimentó en 20 chimpancés, ¿no? Los cuales 18 fueron positivos y 3 negativos, 21, y luego ya empezaron con el tratamiento con humanos. ¿Quieres hacer un comentario? Yo creo que es obligado dentro en donde estamos exponiendo estos casos, ¿no? La deontología de todo esto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tiene que haber, lógicamente, pues una agencia reguladora que monitorice todo esto. No puede ser pues que un medicamento experimental, por el hecho de que nos encontremos delante de una enfermedad con una elevada letalidad, pues empiece a usar de forma indiscriminada, ¿no? Porque realmente podría haber muchos problemas. Lo que sí es cierto es que estas agencias reguladoras tienen que dotar de mecanismos
mecanismos fast track para que estas cosas se puedan probar en un tiempo récord y poderlo dar con la máxima seguridad, ¿no? Entonces, lo que no podemos esperar es, como ocurre con la mayoría de medicamentos, pues que hasta que no se hace el ensayo clínico, no se acaba, no se autoriza, pasan 4 o 5 años, porque estamos en una situación muy grave y, por tanto, con una enfermedad con una mortalidad muy alta. O sea que sí hay que hacer procedimientos acelerados para poder probar estos medicamentos y pasar de una fase a otra de investigación de forma muy rápida, igual aunque no se tengan exactamente todos los números delante, pero sí con unas garantías de seguridad. Y quien tiene que velar para que esto se haga así son las agencias reguladoras del medicamento, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, con la FDA y con todos estos organismos. Lo que no puede ser es que en África se hagan las cosas diferentes, como ha ocurrido muchas veces, que se hace pues en Estados Unidos o en España o en Alemania, ¿eh? O sea que estas garantías tienen que estar por encima de todo. Un comentario en ese sentido, volviendo a un ejemplo que ha puesto Xavier. El SIDA empezó así. Y en el SIDA, en cuanto no había tratamientos, los enfermos en los años 80, 81, 82 se nos morían de infecciones que ni conocíamos y nadie sabía lo que era aquello, ni siquiera sabíamos que era el SIDA. Bueno, pues vale. Al cabo de poco tiempo aparece algún medicamento y se empiezan a utilizar medicamentos que hoy ni de casualidad utilizaríamos. Y en cambio había una presión muy importante por parte de los enfermos porque la alternativa era nada. Con lo cual, en estas situaciones en las cuales la alternativa, aquí decimos que si estás bien tratado y te pueden hidratar y te pueden dar de comer y mantener medianamente bien, pues tienes una probabilidad alta de sobrevivir, pero no hay ningún tratamiento específico. Eso también es un problema en el momento de tomar estas decisiones. Es decir, sin suficiente evidencia, si usted estuviera fastidiado realmente y le dijeran, bueno, este medicamento no sabemos muy bien si va del todo bien, tampoco tenemos muy claro si es seguro del todo o no, es una decisión difícil, Por eso esta presión en tener datos suficientemente contundentes, rápidos, para poder utilizarlo, y estoy totalmente de acuerdo en la afirmación de que los estándares sirven para todo el mundo, que no se pueden utilizar estándares distintos. En ese sentido puede hacer que alguien diga, están ustedes retrasando mucho los tratamientos, esto no puede ser. Y en cambio, imagínense que empezamos a dar un tratamiento, como ha dicho la hermana Paciencia, empeora al paciente o se muere. Se acabó el tratamiento. Es decir, si esto pasa más veces, la gente dirá, mire, el tratamiento sabe que póngaselo usted, ¿eh? Es decir, que en principio hay que ser muy cuidadoso porque es una situación gris, ¿no? Si me permiten, para distender un poco el ambiente, nosotros en los comités de ética siempre hacemos la pregunta delante de un tratamiento nuevo: ¿se lo daría usted a su padre o a su hermano? Si la respuesta es sí, normalmente aprobamos el ensayo. Si preguntamos, ¿se lo daría usted a su suegra? Y la respuesta es sí, entonces normalmente no autorizamos el ensayo. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer una reflexión más que una pregunta, y es que hemos hablado de las debilidades y creo que hay que hablar de las debilidades. Tenemos que reconocer las debilidades que tenemos en los sistemas de salud en otros países, pero también las fortalezas. Mi experiencia como profesional de salud que treballa a Catalunya ha estado en Sierra Leona durante un mes y creo que hay que reconocer esa fortaleza de los profesionales de salud, de las comunidades que todas las dificultades cada día van a trabajar, cada día viven con esa enfermedad y cada día acompañan a los que, como la hermana, sobrevive a ella y van a las comunidades a explicar qué es la enfermedad, cómo se transmite y cuentan con mucha sencillez a esos mensajes a las comunidades. Es decir, las debilidades están ahí, pero creo que hay que reconocer la capacidad de resiliencia de esas comunidades frente a una situación que ya lleva un año y que no es fácil. Yo creo que no podíamos acabar mejor y muchísimas gracias porque no sabía cómo acabarlo y es fantástico este criterio optimista, esta realidad, el agradecimiento de tener la paciencia entre nosotros y muchísimas gracias a todos.